Te glorificamos, Señor, porque como decía el profeta, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana y eso extiende tu misericordia y la perpetua día tras día para nuestro beneficio y gloria tuya. Gracias, Señor, porque tu gloria nunca ha estado divorciada de nuestro bienestar, beneficio y Señor, no reducimos esto simplemente a beneficios físicos, sino que, como dice tu palabra, tú nos has dado toda bendición espiritual y qué más grande bendición que la salvación y que el tener comunión con un Dios santo, siendo nosotros pecadores. Oh Señor, alabamos la persona de Cristo, la obra de Cristo. Te damos gracias por su bondad con nosotros. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, ir al trono de la gracia. Señor, por poder ir confiados a tu palabra, esta palabra que tú inspiraste, que tú la dejaste inerrante como la autoridad máxima para nuestra vida. Esta palabra que el Espíritu Santo sopló, pero también movió a tantos hombres, Señor, para que a través del tiempo pudiéramos tener un registro de lo que tú querías para nosotros. Y gracias porque nunca nos has dejado desprovisto de tu instrucción. Gracias, Señor, porque cómo la vida de la iglesia debe desarrollarse, debe ejecutarse, no está para nuestra imaginación, no está, Señor, expuesta a nuestra infidelidad, no está expuesta a nuestra imaginación o criterio. Gracias, Señor, porque aquí no hay ningún pastor dueño de una iglesia, sino que eres tú. Tú eres, Señor, la piedra angular, la cabeza del cuerpo. Tú eres el buen pastor de las ovejas. Tú eres la vid y nosotros los pámpanos, Señor. Tú eres la piedra angular y nosotros las piedras vivas. Tú eres el centro y por tanto, Señor, pedimos que esto sea una realidad, la predicación, no solo de labios, sino que realmente, Señor, así sea en nuestro corazón. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a predicar con fidelidad tu palabra, con claridad, Señor. También ayuda a mis hermanos siendo buenos receptores de ella y que así juntos podamos agradarte, alabando tu nombre. Silencia nuestras voces y criterios, Señor. Y que tu palabra hable. Que tú estés por encima de nuestra dificultad, pecados, desafíos. Glorifíquese, Señor. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. A modo de introducción, simplemente permítame conectar algunas cosas que por la gracia del Señor hemos estado viviendo semanas anteriores, aún en medio de todas estas pausas. Como sabéis, tenemos la convicción bíblica de la predicación expositiva, y no solo expositiva, sino secuencial. Creemos que el Señor no solo dejó porciones aisladas en pedacitos o en trozos de carta. Suelo usar este ejemplo que me diría si te llega una carta al buzón, tú la abrieras, tuviera 3 hojas de dicha carta y solo leyeras la mitad o 2 frases de la mitad. ¿Podrías decir tú que conoces todo el mensaje? Por supuesto que no. No tienes todo el contexto, ni siquiera si no sabes quién te la envió, para qué te la envió, cuál es la intención de la carta, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede cuando estudiamos la Escritura. No podemos solo tomar porciones aisladas y creer que conocemos el mensaje. Todo tiene un contexto, un propósito, una finalidad, y es por eso que desde esta convicción y otras, porque su propia palabra lo establece, ¿cierto? Tenemos la convicción de tener que estudiar la palabra y todo el consejo del Señor, porque entre otras cosas creemos que toda la palabra es útil, necesaria, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16. Hemos terminado hace un tiempo atrás ya de estudiar completamente la carta de Tito, donde básicamente es una carta no solo para pastores, sino para toda la congregación de cómo una iglesia bíblicamente tiene que constituirse, quiénes son capacitados o aptos para desarrollar la función pastoral de obispos, de siervos del Señor,
vimos compromisos de la iglesia y vimos cuál es lo que el Señor espera de su iglesia. Luego de terminar la carta hemos estado en una serie de predicaciones sueltas, como podrían decir, pero que tienen un hilo conductor y es ahora la explicación para llegar a este momento. Hermano, hemos estudiado cómo es una iglesia saludable, en qué perseveraban, y estuvimos viendo en Hechos capítulo 2, versículo 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el compartimiento del pan, en la comunión, que se manifestaba también en oración, ¿verdad? Y estuvimos viendo que para perseverar en la doctrina de los apóstoles, doctrina no es solo el conjunto de enseñanzas, sino también en la manera en que los apóstoles enseñaban. Y estuvimos yendo un poquito más atrás en Hechos capítulo 2, viendo cómo era, y tomamos el sermón de Pedro, cómo era un sermón ejemplo. Este sermón tiene que ser basado en las Escrituras, es bíblicamente expositivo. Es así como deben ser todos los sermones. No es yo creo que, yo siento que, a mí se me ocurrió que, no esperamos predicar lo que yo soñé. Qué desprovisto estaríamos, sino tenemos que predicar, así dice Dios. Aún el propio Jesucristo citó las Escrituras. Pedro citó las Escrituras. ¿Quiénes somos nosotros para no citar las Escrituras, verdad? Ahora, ellos hablaban de manera relevante a las necesidades de la gente. Ellos respondieron en este trozo, en Hechos capítulo 2, podíamos ver cómo él respondió a la inquietud que tenían los que estaban escuchando, que ellos estaban hablando diferentes idiomas. Y él le responde, oye, no es que estén ebrios, sino que les comienza a señalar y a centrar todo en Cristo y cómo la llenura del Espíritu Santo les estaba dotando para poder predicar el Evangelio en todas latitudes, ¿verdad? Por lo tanto, la predicación bíblica ha de ser bíblica y expositiva, valga la redundancia, ha de ser respondiendo a las necesidades espirituales, y esto no es físico. Dios no está tan interesado en tu bolsillo económico como en tu santidad. Esa es la necesidad máxima del hombre, Cristo, liberarnos del pecado. Ese es el centro de la obra de Cristo. Y por tanto, el tercer elemento de una predicación saludable es que Cristo ha de ser el centro y no el hombre. No queremos que salgas animados y sé la mejor versión de ti mismo. No, eso es poner la esperanza en ti, en tu capacidad. No, pero Dios me la dio. Sí, pero tú no eres nada. Nada bueno podemos hacer alejado de Él. La palabra dice en el Antiguo Testamento que aún nuestras mejores obras son contadas como trapos de inmundicia delante de su presencia. No hay nada de lo que tú puedes hacer, solo Cristo. Es su obra. No es por lo que tú puedes hacer, sino es por lo que Él hizo. No es por lo que yo soy, es por quién es Él. A Él solo adoramos. No es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero no es solo esto, sino que la predicación tiene que tener una aplicación práctica. Pedro estaba buscando mover la voluntad de las personas. Él les llama, arrepiéntanse. Y este siempre ha sido el mensaje de los apóstoles, aún Juan el Bautista. Ellos no iban diciendo por ahí, ¿quieres tener un plan bueno para tu vida? Te invito a conocer un plan bueno para ti. ¿Te gustaría ser parte de esto? No. Ellos iban, exponían las escrituras y con toda autoridad de la palabra del Señor llamaban a la gente, arrepiéntanse. Hechos 3:16, por ejemplo, arrepentidos. 3:19 también, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta era una tónica. Presentaba la escritura y en amor incluso llamaban al arrepentimiento. Alguno podía preguntar, ¿y dónde está el amor ahí? En eso. No hay nada más amoroso que la verdad. ¿Quién de nosotros puede decir que ama a alguien y lo quiere mantener engañado? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces la predicación busca mover la voluntad del oyente. Y esto también es para nosotros. No solo queremos dar datos teológicos, no solo queremos señalar carácter y atributo del Señor, que por supuesto es una gran virtud conocerle, pero queremos que esto se aterrice y se aplique en nosotros para que básicamente no solo seamos oidores de su palabra, sino hacedores. En otras palabras, estamos hablando de vidas piadosas, vidas conforme a la voluntad del Señor. Ese es nuestro deseo. Y luego de esto, recuerdo que Año Nuevo, el último domingo y el primer domingo del año, estuvimos viendo y haciendo una evaluación sobre nuestra vida, la iglesia, pero cada vez que hacemos una evaluación, tenemos que hacerlo bajo el criterio correcto. Si tú evalúas bajo tu propio criterio, simplemente tú puedes autoengañarte a ti mismo.
Normalmente las tendencias del criterio, la autoevaluación que hace un hombre es extremadamente alta, qué bueno que somos, ¿verdad? O puede ser incluso qué malo que somos y una depresión. La Biblia dice, nadie piense de sí mismo más alto de lo que debe pensar de sí mismo, pero también debemos reconocer que el Señor está haciendo su obra porque Él es fiel en nosotros. Es decir, debemos tener el criterio bíblico para evaluar las cosas. Y estuvimos evaluando, ¿cierto? Y otra vez, hermano, ¿quién es el de la verdad? Dios, su palabra, no nosotros. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Y te digo todo esto porque hemos estado hablando de cómo ser una iglesia saludable, hemos estado hablando de que debemos evaluar las cosas desde la perspectiva correcta. ¿Y qué tal si digo que debemos evaluar y hacemos el ejercicio de cómo ser una buena iglesia o una iglesia viva o una iglesia que crece? Una iglesia que crece. Otra vez, no una iglesia que crece bajo el criterio humano o bajo el criterio del pastor o bajo el criterio de los feligreses, como dirían por ahí, sino una perspectiva de lo que Dios llama que es crecimiento. ¿Qué es crecimiento ante el criterio bíblico del Señor? Esto no es una tarea muy fácil, mi querido hermano. En Apocalipsis capítulo 2, puedes abrirlo si quieres sobremirarlo, sobreleerlo, pero vemos que hay un resumen para esta carta para las 7 iglesias y hay un resumen para las 7 iglesias. Y en este resumen o esta carta que Juan está siendo movido por el Señor y le escribe a las 7 iglesias, hay una dedicatoria donde se menciona la iglesia local, la iglesia de Éfeso, Esmirna, la Odisea, etcétera. Hay una dedicatoria puntual para esa iglesia. Hay una descripción del Señor para esa iglesia, ¿cierto? Los versículos anteriores a eso dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el primero es postrero, etcétera. Además, tú puedes encontrar en esta carta las 7 iglesias una descripción de aprobación para las iglesias. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, hablando a la iglesia de Éfeso, le dice, mira, yo conozco tus obras y que no has desmayado y el que has trabajado arduamente. Esto es algo muy aprobado de parte del Señor. Son elogios de parte del propio Señor para la vida de esta iglesia. Pero también hay una denuncia, hay una exhortación, hay una denuncia, decir, pero esto está mal. Y la exhortación es que debes cambiar. Y si no, va a haber una advertencia, si no te sucederá esto. Hay una advertencia de disciplina, pero también hay una recompensa para el vencedor. Otra vez, simplemente a modo de introducción, la primera iglesia, por ejemplo, de Éfeso, su estado, la iglesia estaba sin amor. Verso 4 del capítulo 2, has dejado tu primer amor. Otra vez está mandando ahí, mira, estas son las cosas que has hecho bien, esto es lo que has hecho mal. Tienes que arrepentirte. Por lo tanto, vuelve a hacer las obras en este contexto, en este punto. El problema no eran las obras de la iglesia, sino la motivación de por qué la iglesia estaba haciendo dichas obras. El Señor no le dice cambia tus obras, porque les elogia las obras. Él no le está diciendo déjate de hacer lo que estás haciendo. No, vuelve a iniciar. Haz lo mismo, pero con la motivación correcta, el corazón correcto. Hazlo por amor a la obra del Señor y no por vanagloria o algo así. Y siempre va a ser una aplicación para nosotros. Y hemos de aterrizarlo para nosotros, mi querido hermano. Por ejemplo, usted ve ahí en el versículo 7 del mismo capítulo que el Señor también le da el que venciere. Le da qué va a pasar si obedecemos su instrucción. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, es decir, van a heredar la vida eterna. La promesa para la iglesia de Esmirna, si vence este pecado que tiene, no sufrirá daño de la segunda muerte, es decir, otra vez, vida eterna, y así, siempre, como le estoy diciendo, hay una dedicatoria, una descripción de aprobación, una denuncia, una exhortación, una advertencia a la disciplina y por último también promesas si la iglesia vence. ¿Y por qué estoy señalando todas estas iglesias, mis queridos hermanos? Porque ante los ojos del Señor queremos elevar que no es tarea fácil ser otra vez ante los ojos del Señor una iglesia sana, una iglesia viva, una iglesia que crece.
una iglesia aprobada por Dios. Si nos evaluamos entre nosotros mismos, podríamos decir, oh, cuánto hemos crecido. Oh, qué bien, hoy día hay más actividades en la iglesia. Oh, qué bien, hoy día hay otras personas llevando la alabanza. En la gracia del Señor, el día de ayer, por algunas razones de la reunión, hacíamos una retrospectiva de cómo el Señor nos ha ido usando. Y yo decía, en el comienzo de la iglesia yo tocaba la guitarrita, me sacaba la guitarrita, predicaba. Hoy por la gracia del Señor tenemos otro hermano bendiciéndonos. Yo siempre oro y hago de broma y no tan broma. Pobres hermanos que tenían que escucharme todo el culto. ¿Cierto? Qué gracia del Señor, cómo Él ha ido proveyendo, hermanos. Y podemos ver cómo el Señor, por su fidelidad, por su gracia, recuerde la introducción antes de la oración, solo es su misericordia que nos ha traído hasta aquí. Pero otra vez, si hacemos la evaluación bajo lo que hemos vivido, bajo la historia, vamos a rápidamente, en este caso, golpearnos la espalda. ¡Qué bien! ¿Verdad? No, ¿qué debemos hacer? Ir ante la palabra del Señor. Ver realmente si estamos creciendo en el Señor. ¿Cómo la iglesia aquí en Pedrezuela podría autoevaluarse? De ninguna manera. Sino evaluarse desde la perspectiva del Señor, desde las gafas y los lentes del Señor, si estamos siendo una iglesia sana y saludable. Y esto es muy importante, hermano, porque si no lo hacemos bajo los lentes del Señor, me temo que vamos a tener que hacerlo bajo los lentes de la humanidad. Y si usted es poco creativo, bueno, rápidamente vamos a querer leer a otras personas, algunos de ellos con títulos de teólogos, que van a autoimponer cosas para ver si una iglesia crece o no crece. Otra vez, ¿cuál es el criterio que debe predominar? ¿El del hombre o el de Dios? El de Dios, ¿verdad? ¿Y dónde está ese criterio? En su palabra. Esto es precisamente lo que no hizo, y lo decimos con nombre y apellido, don Robert Schuller, el fundador de la Catedral de Cristal ahí en California, quien se reconoce como el padre del igle crecimiento. El padre del igle crecimiento, donde muchos otros estudiaron en su escuela. Él comenzó a hacer una escuela de igle crecimiento y el punto central de su escuela, que decía, mira, ¿quieres que tu iglesia crezca? Ve, haz una encuesta en tu vecindario y pregunta qué necesidades tienen las personas y dáselos. Esa fue la estrategia central. ¿Cuál es el problema con esto? Que parece muy creativo. ¡Uy, qué novedoso! Es que la iglesia va a estar centrada en la antropología y no en Dios. Es decir, en el hombre y no en Dios. El hombre no es consciente de su necesidad máxima. No hay quien busque a Dios, dice su palabra. No hay uno que esté buscando a Dios. Somos todos destituidos de la gloria del Señor. Por lo tanto, si le preguntas a tu vecino o familiar no creyente cuál es la mayor necesidad que tiene, por ahí te va a decir un coche, una casa, un mejor salario. Tierra, 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 humanidad, humanidad, humanidad. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? Cristo. Le damos al hombre lo que necesita, no lo que el hombre cree que necesita. ¿Va a decirle el hombre cuál es su mayor necesidad y carencia? ¿Qué dice la palabra? Oye, ¿dónde estabas tú? Dice Dios, cuando yo criaba los cimientos de la tierra. Es Dios el que sabe lo que hay en el hombre. El hombre se engaña a sí mismo. Perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Solo delante de su escáner, delante de sus rayos X es que somos desnudados y por tanto el Señor puede decirnos qué es lo que necesitamos. Entonces el problema, por ejemplo, con señor Robert Mueller y todos los que le seguían, uno, por ejemplo, tan famoso llamado Rick Warren, que escribió un libro, Una vida con propósito, y después de que se hizo un bestseller, escribió Una iglesia con propósito, comenzaron a escribir cosas como que el centro del movimiento del libre crecimiento, y si quieres que tu iglesia crezca, hazla lo más moderna posible. Ese fue el centro. Si puedes ponerle luces, ponele luces a la iglesia, ¿cierto? Haz que si hay mensajes bíblicos sean lo más reducido posible. No hables de pecado a la gente, porque no queremos asustarla y que se vaya. Y en efecto, hermano, no queremos asustar a nadie, pero queremos amar a Dios y su verdad y su palabra. Y por amor a Dios, verdad y su palabra y a ti mismo, debemos decirte la verdad.
¿Te das cuenta? Hermano, si pusiéramos aquí luces y una banda y tuviéramos aquí café del Starbucks y algo, seguro que viene más gente, seguro. Pero la pregunta es, ¿será que vienen por las motivaciones correctas? Preguntémosle eso a la iglesia de Éfeso, que estaba haciendo todo bien, todo bonito, y el corazón. Tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Dios no le interesa lo que podemos hacer. Dios no está tan interesado en eso. Otra vez, reduzco esta ilustración que suelo usar cotidianamente. Si llego con unas flores y un beso a mi esposa, de sorpresa y chocolates, ¿verdad? Y ella me dice, uy, ¿y eso por qué? Y yo le digo, bueno, no sé, estaba aburrido, se me ocurrió. ¿Crees que le va a gustar? No, por supuesto que no. Y si le digo, es porque eres el amor de mi vida, te amo y me fluye tener este tipo de expresiones contigo, eres la gracia física graficada de Dios para mi vida. Oh, tremendo, ¿verdad? Me da otro, me da otro beso, ¿verdad? Tira las flores y me da un abrazo. Eso espero. ¿Por qué? Porque básicamente ella le interesa mi corazón, mi intención. No le interesa tanto las flores y la salagarda y el chocolate, etcétera, etcétera. Ella me conoce cuando despierto. Ella me conoce al salir del baño. ¿Verdad? Bueno, Dios te conoce cuando pecas, cuando quieres ocultarte de su presencia. Otra vez, no podemos establecer, mira, todo esto bajo criterios humanos. Y estoy tomando largamente en la introducción porque quiero que, mis queridos hermanos, vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones sobre una nueva carta bíblica y quiero que veamos la importancia, quiero que veamos el hilo conector, quiero que podamos entender las razones o las razones de por qué vamos a estudiar dicha carta. No es simplemente porque estamos aburridos. Y bueno, esta, a ver, Capenan, no, esta. No, hermano, tiene su propósito. ¿Queremos ser una buena iglesia? ¿Queremos ser una iglesia sana, una iglesia viviente, una iglesia que crece bajo el criterio de Dios, no del hombre? Bajo el criterio de Dios. Y para eso, no solo nos vamos a valer de lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, en la iglesia primitiva y a modo general, sino que queremos tomar un ejemplo práctico y concreto. Y este ejemplo en esta ocasión va a ser positivo. Podríamos tomar un ejemplo negativo, por ejemplo, podríamos ir a la carta de la iglesia a los Corintios, que básicamente, con mucho respeto a los hermanos, porque eran hermanos de la iglesia de Corintios, no nos queremos parecer a ellos, ¿verdad? No queremos ser una iglesia parecida a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Aún con sus virtudes y defectos, no nos queremos parecer a ellos. Sino queremos parecernos más bien a una iglesia. No queremos decir en esta serie de predicaciones, esto es lo que no hay que hacer, sino básicamente queremos decir, hermano, esto es lo que hay que hacer. Con esto estoy desvelando, mi querido hermano, la iglesia que tiene una carta a su nombre, que es la iglesia modelo, es la iglesia de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica. Abra por favor la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, que por la gracia del Señor vamos a comenzar este desafío de estudiar la palabra del Señor para a la luz bíblica tomar como referencia la iglesia de Tesalonicenses. Estamos dando la introducción y en las siguientes semanas vamos a comenzar a avanzar versículo a versículo. Versículo a versículo. Dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer simplemente el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, a Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pues muy bien, tenemos aquí la salutación inicial. Perdón. La salutación inicial de Pablo para la iglesia de Tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica. Simplemente permítame poner en contexto toda esta situación y quién era esta iglesia. ¿Quién plantó esta iglesia? ¿Cuándo se plantó esta iglesia?
¿Por qué sabemos que es una iglesia ejemplar? Etcétera, etcétera. Hemos ido dando las razones. Queremos tener un criterio bíblico a la hora de evaluar si estamos creciendo o no, ¿verdad? Conforme a la voluntad del Señor. Si en el escáner salimos detectados, no estamos creciendo, pues ¿qué vamos a hacer como cristianos? Arrepentirnos. Arrepentidos, es lo que decían los apóstoles, ¿verdad? Nosotros también. Si estamos, por la gracia del Señor, en algún punto caminando de manera saludable, gloria al Señor, que Él afirme nuestros pasos, que Él siga dando esta dirección. Ahora, permítame, habiendo leído el primer versículo, como usted se fijará, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En esta pequeña línea comienza ya a darnos bastante luz. Esto es una salutación, algo común en la carta griega de todos los tiempos, ¿cierto? Al principio se hacía una salutación donde se identificaba quién escribe, quién está escribiendo esta carta y a quién va dirigida. Y en este caso nos señala a Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. Aunque sabemos más adelante que quien está realmente escribiendo y liderando esta carta es el apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo está escribiendo apoyado también por Silvano y Timoteo. Al apóstol Pablo lo conocemos. El apóstol Pablo lo conocemos. Estuvimos estudiando por la gracia del Señor en esta iglesia la carta a los filipenses y vimos cómo había una descripción también de Pablo, un fariseo de fariseos, quien había sido perseguidor de la iglesia. Gracias. Perseguidor de la iglesia. Pablo, quien Hechos capítulo 6, por ejemplo, describe que estuvo en el asesinato de Esteban. Él era un perseguidor y la gracia del Señor que se le apareció camino a Damasco, ¿verdad? Le convirtió. Y este que tenía tanto celo, ímpetu en ir detrás de los cristianos y curiosamente él siendo fariseo de fariseo, era de padres judíos que estaban siendo esclavos probablemente en Roma. Él también tenía la ciudadanía romana, que esta ciudadanía que como veremos le recubrió en algunos contextos para poder ser juzgado como los romanos, como ciudadano romano, ¿cierto? Y le permitió en algún sentido extender su ministerio porque si no se lo hubiese cargado rapidito, como dirían coloquialmente a don Pablo, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí a Pablo, este perseguidor de la iglesia, este impetuoso, persona que ponía tanto esfuerzo en asesinar cristianos. El Señor lo convierte y usa esa misma personalidad para tener tanto ímpetu ahora en la plantación de iglesias, en la predicación del evangelio a los gentiles. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero también nos menciona a Silvano y a Timoteo. Algunos de vosotros, debido a primera y segunda de Timoteo, conocéis más a Timoteo. Pero también tenemos a Silvano. Silvano, o también conocido, y aquí a algunos les sonará más, como Silas. Silas, Silvano, misma persona básicamente. Silas y Silvano es la misma persona que tenemos en la Escritura. Silas es mencionada incontables veces en la carta de los Hechos. ¿Cómo sabemos que es la misma persona? Básicamente por las fechas y por gracia también el trabajo que hizo el doctor Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, que también escribió la carta de Hechos de los Apóstoles y que fue narrando cada uno de los acontecimientos. Y es por eso que sabemos que este Silvano es la misma persona de Silas. ¿Dónde encontramos esto? Por favor, acompáñeme a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, donde habla sobre lo que estaba sucediendo con Pablo, Silas y Timoteo, que anteriormente a esto también Lucas les estuvo acompañando y les escribe a la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses, Hechos capítulo 17. Básicamente dice al versículo 1, pasando por Anfípolis y a Apolonia, llegaron a Tesalónica, fíjese usted, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, fíjese usted la predicación, ¿verdad?, que era necesario que el Cristo, es el centro de la predicación, padeciese y resucitase de los muertos y que quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué pasó
¿Cuál fue la respuesta de las personas? Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. ¿Se da cuenta usted? A este que también llamamos Silvano se juntó con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Veamos hasta ahí. Entonces tenemos aquí en Hechos capítulo 17 que nos relata cómo fue el proceso de la plantación de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica. Ahora, permítame poner aún más en contexto todo esto. Algunos de vosotros conocéis, por la gracia del Señor, estuvimos estudiando anteriormente a esta carta, antes de Tito, la carta a Filipenses. La carta a los Filipenses, y vimos cómo Pablo plantó la carta a los Filipenses. ¿Dónde tenemos este registro? En el capítulo anterior, capítulo 16. Si usted va ahí, el Señor, básicamente, Pablo tenía intención en el principio del capítulo 16 de ir a predicar a Asia Menor, pero el Espíritu Santo, versículo 6, puede ver por ahí, le prohibió ir a Asia, ¿cierto? Versículo 6 dice, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, aquí viene este episodio conocido de la visión del varón macedónico que tuvo Pablo, y Pablo tomó la decisión bajo esta visión que tuvo de ir a predicar a Macedonia. ¿Dónde estaba Macedonia? En la actual Turquía, donde pasaron por la ciudad conocida como Filipo, que era una colonia romana, tenían las leyes romanas, etcétera, y donde Pablo fue a donde se hacía la oración afuera de la ciudad y conoció a la mujer vendedora de púrpura, Lidia, como algunos la conocen, ¿verdad? Esta mujer que le invitó a Pablo a casa. Pablo compartió del evangelio como era costumbre, les predicó las escrituras, ¿cierto? Esta mujer creyó, otras personas creyeron, ¿y qué aconteció? A causa de que creyeron, muchos varones judíos comenzaron a ver lo que Pablo estaba enseñando, los que no creyeron, de tal modo que los denunciaron y terminaron presos. ¿Verdad? Pablo, Silas terminaron presos, esto es lo que nos señala las escrituras. Estaban, versículo 11 en adelante, nos señala cómo Pablo había sido encarcelado con Silas. ¿Y qué pasó? Hubo un terremoto y Pablo y Silas, pudiendo arrancarse, no se arrancaron. La persona, el que los cuidaba, el carcelero, se iba a suicidar, y Pablo y Silas dijeron, no lo hagas, estamos aquí, no nos hemos arrancado, no vas a perder tu trabajo, ¿verdad? Y este hombre quedó perplejo y los invita a comer a casa. Pablo le predica el evangelio, el carcelero se convierte. ¡Qué bendición! Leemos en Filipenses también, ahí al comienzo, en el capítulo 1, dice, oye, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas? El hecho de irme preso, han redundado, han repercutido más bien en el progreso del evangelio, de modo que aún el pretorio o los guardias de la cárcel han creído en la palabra del Señor. ¡Qué bendición! ¿Se da cuenta cómo hay plena coherencia en el relato de Lucas y en lo que el propio Pablo, por otra parte, va narrando? ¿Se da cuenta? Ahora, toda esta situación, ¿qué pasó? Mira, siguieron predicando, hubo persecución. ¿Y qué pasó? Pablo, Silas y compañía, se le suma a Timoteo, y sabemos posteriormente que, aunque estaba Lucas con ellos, Lucas después no les acompaña, tienen que irse de la ciudad. Dice ahí, nos va narrando incontables veces que tuvieron que salir de noche, porque mucha gente los estaba persiguiendo, acusándoles, y dicen esta frase recurrente, estos que alborotan la ciudad han llegado también aquí. Sí, ahí llegaron los cristianitos. ¿Se da cuenta? Entonces lo que sucedió es que estaban en Filipos y tuvieron que seguir descendiendo y tuvieron que pasar por par de ciudades. Aquí dice Anfípolis y Apolonia, y llegaron a Tesalónica. Llegaron a Tesalónica, y nos dice el pasaje de Hechos 17 que estuvieron allí, versículo 2, por 3 días de reposo. Un día de reposo es un día sábado. Si estuvieron 3 días de reposo, estuvieron 3 semanas. Hermano, y en tan solo 3 semanas plantaron la iglesia modelo. ¿Se da cuenta usted? Es que Pablo era Pablo.
Pablo, por él, eres un perseguidor de la iglesia. Dios es Dios. Y ese mismo Dios vive con nosotros hoy. Hermano, es todo por su gracia, es todo por su misericordia. Y aquí permítame hacer una detención. Simplemente a modo de reflexión. Hermano, no debemos olvidar que esta iglesia modelo estaba compuesta por pecadores. Estaba compuesta por pecadores, como usted y como yo. Esta iglesia que era agradable al corazón del Señor, no eran extraterrestres. Eran pecadores como usted y como yo, y aún así el Señor hizo una obra gloriosa con ellos. ¿Por qué no puede hacer lo mismo con nosotros? ¿Tenemos acaso otro Dios? ¿Su poder ha menguado? No, ¿verdad? Aunque esta iglesia fue ejemplar, mi querido hermano, segunda reflexión, aunque esta iglesia fue ejemplar, esta iglesia también tenía desafíos. Esta iglesia no era perfecta. Esta iglesia también dependía constantemente de seguir creciendo en el Señor. Por tanto, esto derrumba todo palabra que dice, no, ser una iglesia ejemplar es utópico. Mentira. Eso es no confiar en la obra del Señor. No, ser una iglesia conforme a la voluntad del Señor es imposible. Mentira. Eso es dudar de que Dios tiene el poder. ¿De quién depende todo? De Dios. Si dependiera de nosotros, estamos de acuerdo, 100%. Pero la iglesia es de Cristo. La iglesia no es de Pablo, no es del liderazgo, no es de humano alguno. La iglesia es de Cristo y Cristo edifica su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es el poderoso. Porque todo depende de Él. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta usted? La iglesia de Pedrezuela puede llegar a ser una iglesia creciente conforme a la vista, a los ojos de Dios. Hermano, se puede. Y ese ha de ser nuestro objetivo. Ahora, esto debemos entenderlo bien, no por los miembros de la congregación, sino por el Señor de la congregación. ¿En quién debemos depender, por tanto? En el Señor. Lo que nos vamos a afrontar estudiando la carta de Tesalonicenses en las siguientes semanas, hermano, es elevar el estándar y el concepto de lo que debe ser una iglesia local. Hermano, nos vamos a poner la soga al cuello. ¿Está listo usted para eso? Bueno, que si tenga que apretar, que apriete. ¿Cuál es el problema? Dependemos de nuestro Señor. Hermano, si salen pecados aquí y hemos de arrepentirnos y cambiar de algunas cosas, bueno, ¿cuál es el problema? Que el Señor lo haga. La iglesia es del Señor. ¿Se da cuenta usted del desafío que tenemos por delante? Que si el zapato aprieta, bueno, que apriete y que estrangule. Y si es necesario, nos mate, nos asesine. Porque queremos menguar y queremos que toda carne cese y el Espíritu del Señor crezca en medio de su iglesia. ¿Se da cuenta usted? A eso nos estamos afrontando. Y en este cambio hay algunos que van a aceptar el cambio. Hay algunos que aman al Señor por la gracia del Señor y van a dejar que el Señor les trabaje el corazón. Amén. Pero hay otros hermanos que probablemente están tan cómodos en su pecado que les van a rechinear los dientes y van a ponerse ariscos. Y, hermano, otra vez, si agradáramos, como diría Pablo a los Gálatas, si deciéramos nosotros agradar a los hombres, pues no seríamos siervos de Cristo. No vamos a aplicar técnicas de crecimiento y dicho criterio para ver si la iglesia crece. Con mucho respeto a todo ser humano, pero no seguiremos por lo más mínimo las enseñanzas de Robert Schuller o Rick Warren, o me da lo mismo si tienen una catedral de oro, de cristal, de lo que fuese, de diamante. No. Queremos ser una iglesia fundada en la roca que es Cristo. Él es la piedra angular. Hermanos, todo esto va a poner a prueba nuestro amor por Cristo. Pues que lo haga. Porque no queremos ser una iglesia de hipócritas que solo de labios confiesan el nombre,
Pero como estudiábamos esta mañana en Fundamentos de la Fe, Mateo 6, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta usted? Ellos llegaron a la iglesia de Tesalónica, predicaron 3 semanas, plantaron a la iglesia. Aquí nos describe que habían muchos hombres, hermanos, piadosos, griegos piadosos y mujeres nobles. No habían pocas. Cuando dice mujeres nobles, gente influyente en la sociedad. Hermano, y ellos plantaron una iglesia en Tesalónica, una ciudad muy griega, hermano, donde la depravación en Tesalónica, que tenía un puerto grande, muy activo, llegaban ideologías de todos lados, estaba a la orden del día. ¿Me va a creer usted, hermano, que según las comparaciones en dicha sociedad griega, tanto como por el templo de Afrodita, el templo de Dionisia en Éfeso, etcétera, etcétera, la depravación sexual era mayor que los días que hoy vivimos? Ellos creían que por tener sexo con rameras en el templo estaban glorificando a Dios. De modo que era la orden del día más de una vez por semana. ¿Se da cuenta usted? Y es por eso que en esta carta de Tesalonicenses, Pablo exhorta a los hermanos a guardar pureza sexual, porque eran parte de las cosas y desafíos que esta iglesia modelo tenía que afrontar. Esta iglesia modelo fue tan persuadida por la segunda venida de Cristo que tristemente tenían que tener más instrucción, y es por eso que Pablo escribe la carta de Tesalonicenses para clarificar algunas cosas con respecto a la segunda venida de Cristo. Y usted dirá, ¿y a mí qué me importa eso? Bueno, mire, solo para que usted sepa, los de Tesalonicenses habían sido tan espirituales y pensaban tanto en la segunda venida de Cristo que decían, bueno, ¿y para qué vamos a trabajar? Si total, Cristo viene pronto, ¿cuál es el problema, verdad? Cristo viene y ¿para qué vamos a hacer cositas, verdad? No, pero Pablo escribe diciendo, hermanos, sí, debemos tener la mente sabiendo, es una esperanza, nos va a dar gozo, pero eso debe impulsarnos a perseverar en la fe y no a ser vagos espirituales. Pablo escribe la carta de Tesalonicenses para decirle que cómo debemos aplicar este conocimiento de la segunda venida de Cristo. Y él en este texto, en esta carta, perdón, vamos a encontrar pasajes tan conocidos como el que no trabaje, que no coma. No quiere trabajar porque está tan espiritual, hermano amado. Bueno, no coma entonces, si es tan espiritual, ¿verdad? Entonces Pablo va a ir ordenando esta serie de ideas que también doctrinalmente tenían que corregirse esta iglesia ejemplar y modelo. ¿Se da cuenta usted? Es una iglesia con pecadores que vive en una sociedad plenamente pecaminosa, pero que habían demostrado amar a su Señor. Y pese a todos los desafíos, tanto internos de su pecado como externos de su pecado, confiaban tanto en su Señor que esperaban la segunda venida de Cristo y se mantenían perseverando unánimes en la fe, guardando santidad. Eso es lo que queremos para nuestra iglesia. Eso es crecimiento bíblico, santidad. ¿Se da cuenta usted, hermano? Si usted avanza más abajo, aún en la carta de Tesalonicenses, le animo a leerla. Esto es parte de lo que puede hacer. Léala de completo en su casa, porque vamos a ir estudiándola paso a paso. Hermano, la iglesia en Tesalonicenses, el Señor le va escribiendo, Pablo le va escribiendo, inspirado por el Señor, bien digo, ¿cierto? A esta iglesia tantas y tantas verdades importantes. Permítame volver simplemente a la situación otra vez. La situación fue que ellos predicaron 3 semanas en esta iglesia. Nos relata el libro de los Hechos de que tuvieron que salir repentinamente, porque habían algunos, usted puede leer por ejemplo el versículo 5, algunos judíos que no creían, los tomaron, cogieron a un hermano que se llamaba Jasón, versículo 6, y los pusieron frente a la sinagoga porque los empezaron a delatar diciendo, mira, esta gente está diciendo que hay otro Señor, que no tienen que seguir los decretos del César, sino que hay otro que tiene más autoridad que el César. Vivimos en una sociedad y puntualmente en un país que va a ser difícil comprender esto. En España, curiosamente, escuchaba varias entrevistas de algunos artistas, no vamos a mencionarlo porque no son para nada recomendables, que decían, me da mucha curiosidad
de que si vas a un país de Latinoamérica, el artista se sube con su bandera. Pero si hacen eso en España, eres facho. Facha. Lo dije, perdón, facha. Eres facha. Por tener una bandera, porque no se puede casi que amar a la patria o algo así en este país. Es curioso para algunos de nosotros que venimos de Latinoamérica, ¿verdad? Pero entonces, entender esto es un poco difícil. Hoy a nadie de nosotros lo llevarían preso porque quemó una bandera de España o una bandera de tu país de origen. No te llevarían preso por eso, pero en aquel entonces sí. Aquel entonces sí. Entonces la acusación que están teniendo los judíos sobre Pablo, sobre Silvano o Silas, Timoteo, Lucas, compañía, etcétera, era que, hey, esta gente está alborotando, no quieren que sigan las normas, esta gente está haciendo caos. Sabemos que esto no es así, ¿verdad? De modo que tan solo después de 3 semanas sufrieron la persecución y tuvieron que ser desalojados de dicha ciudad y algo así como arrancando. Tuvieron que prevalecer por su vida. Y ahí es donde fueron bajando. Si usted continúa leyendo el versículo de 10 en adelante, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces, ¿qué fue? Pablo básicamente iba algo así como arrancando de la cárcel, arrancando de la persecución que le pilló en Filipos, pero que él seguía gozoso. Llegó a Tesalónica y tan solo después de 3 semanas tuvo que volver a arrancar. Llegaron a Berea, llegaron donde realmente dice aquí que estos hermanos que eran aún mejores que los de la iglesia de Tesalónica. ¡Qué bendición para Pablo! ¡Qué bendición! Y estando ahí, después de arrancar también de Berea, se dice que estando en Troas, probablemente es de donde Pablo escribe esta carta para los hermanos de Tesalónica, porque como veremos más adelante, Pablo tenía un afecto real y natural por estos hermanos. Y me imagino que la situación, hermanos, es la siguiente. Pablo, Silvano, Silas y Timoteo se encuentran en Troas y de pronto se acuerdan de los hermanos en Tesalónica con los que apenas pudieron estar 3 semanas. Y dice, ¿qué será de estos hermanos? ¿Será que siguen congregándose? ¿Será que todavía están perseverando en la fe? ¿Será que soltaron a Jasón? ¿O será que los siguen persiguiendo? ¿Cómo estarán? Entonces su preocupación amorosa fue tal que, como sabemos y veremos más adelante en esta carta, envían a Timoteo. Timoteo, ve a ver a los hermanos en Tesalónica. Y sabemos que Timoteo vuelve con grandes noticias. Vamos a ver en el capítulo 2 cómo va a ser el reporte de Timoteo más adelante en el transcurso de estas predicaciones. Timoteo llega con buenas noticias. Dice, los hermanos siguen perseverando en la palabra del Señor. Los hermanos están resistiendo porque tienen la esperanza puesta en Cristo. El Señor viene. Los hermanos siguen congregándose, siguen creciendo. Pero en el crecimiento, hermano, no habla de números. No habla de que los hermanos eran el doble. No habla que los hermanos tenían muchas actividades. Y esto debemos tenerlo a la mente. Otra vez, cuando en esta carta habla de crecimiento, no habla y no les dice, oye, ahora son 5,000. Oh, ahora son el doble de lo que dejamos. No, no habla de número. Habla de crecimiento. Muchas veces se evalúan a las iglesias es una iglesia que está creciendo. ¿Por qué? Porque tiene muchos ministerios. Hermano, no nos engañemos. No estamos creciendo simplemente porque ahora vamos a tener reunión de varones y de damas. ¿Verdad? No, eso no es un sinónimo de crecimiento. Con lo contrario, esperamos crecer mediante esos tiempos. No, muchas veces decimos, eso es una iglesia grande. ¿Por qué? Porque tiene muchos ministerios. Porque hay mucha gente. No, ojo ahí. Criterio bíblico espiritual, no criterio humano. No es sigla de crecimiento. No es muchas actividades. No es mucha cantidad de personas. Sino que es santidad, pureza. ¿Por qué debemos estudiar la carta a los tesalonicenses? En primer lugar, porque es un modelo de iglesia fiel. Y la iglesia de Pedrezuela quiere ser una iglesia fiel. Queremos ser una iglesia fiel. Debemos ser una iglesia fiel. En segundo lugar,
Porque una iglesia fiel se define por lo que esta carta define y es santidad, pureza. Queremos crecer y todo crecimiento no es numérico, no es de actividades, no es porque haya muchos niños, no porque haya un ministerio de jóvenes, no, es porque hay santidad. Debemos crecer en santidad. Eso es el objetivo y centro de la obra de Cristo. Vamos a ser expuestos, hermanos. Los pecados van a ser expuestos delante de esta carta, es parte del desafío. Que nos apriete la corbata entonces. Debemos crecer en santidad. Debemos estudiar esta carta porque en esta carta está toda la base de la centralidad de la palabra. La centralidad de la palabra era el centro del crecimiento de la iglesia de Tesalonicenses. Esto lo vemos, por ejemplo, capítulo 2, versículo 13, simplemente para mencionar, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, Pablo, Silas y Timoteo escribiendo a los hermanos de Tesalonicenses, hermanos amados por el Señor, ¿de qué damos gracias? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Otra vez, ellos están cimentados en la palabra del Señor, en la verdad de Dios, no de ellos mismos. Y veremos más explícitamente esto en otros pasajes. Por lo tanto, ¿cuál debe ser el criterio para que nosotros crezcamos? La palabra del Señor, no nuestro propio criterio. Y es por eso que vamos al modelo de la iglesia de Tesalonicenses. Cuarta razón de por qué vamos a estudiar esta carta es porque esta carta habla y abunda mucho en el regreso de Cristo, en la segunda venida de nuestro Señor. Y usted dice, ¿y a mí qué? Si yo mañana tengo que trabajar igual. Mientras no llegue, seguimos trabajando. Sí, en efecto, pero con la mente puesta en el objetivo y la meta final, que es estar con nuestro Señor. Y eso va a modificar en cómo trabajas. Eso debe modificar la razón por la que trabajas. No es solo para ganar dinero, sino es para glorificar a tu Señor. Esto y el tener presente la segunda venida de Cristo nos va a impulsar a guardar esperanza, aguardando la segunda venida de Cristo. Si lo tenemos muy presente, por lo tanto nos va a ayudar a guardar y a sostenernos en santidad, pureza. ¿Se da cuenta? Gloria del Señor, ese es su objetivo con nosotros. Queremos estudiar escatología, como dirían de manera técnica los teólogos, o la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a perseverar en una sociedad cada vez más terrible y engorrosa. Eso es lo que nos va a mantener con la meta clara, perseverando fieles. ¿Por qué más vamos a estudiar esto? Porque si queremos crecer, hermano, no solo debemos crecer en doctrina, sino como dice Hechos capítulo 2, versículo 42, queremos crecer también en comunión. Y esta carta aborda cuán importante es la comunidad y el amor fraternal entre hermanos. Queremos ser exhortados a crecer más y más en amor y para que se cumpla la palabra, como dice Juan, que mediante el amor que es basado en la verdad de Cristo, el mundo vea que somos sus discípulos. Sexta razón por la que vamos a estudiar esta carta, porque debemos crecer más en un trabajo diligente en la obra del Señor. Estos hermanos debían crecer más diligentemente en la obra del Señor. Hermanos, necesitamos servir al Señor. Necesitamos servir más a nuestro Señor. Conforme a su voluntad, y esta carta nos va a desafiar a eso. Eso es lo que dice capítulo 4, versículos 11 y 12. Por ejemplo, esto manda y enseña, ninguna tengan poco... Perdón, me he equivocado. Estoy en segunda, ahí en Timoteo. Primera de Tesalonicenses 4, 11 dice que Pablo manda a los hermanos a procurar tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. Es decir, les manda a estar ocupados en la obra del Señor. Por otra parte, esta carta, ¿por qué queremos estudiar esta carta? Séptima razón, porque esta carta ejemplifica un ministerio pastoral ejemplar. Un ministerio pastoral ejemplar. Vamos a elevar aún más lo que dijo Tito. Hermano, si un liderazgo de una iglesia no va caminando en buena dirección, hay poca esperanza para el resto de la iglesia. Por lo tanto, necesitamos que haya líderes conforme al criterio y voluntad del Señor, avanzando en correcta dirección. Pero eso no es tarea solo del liderazgo, hacernos una autoevaluación, sino que todos los hermanos hemos de orar por dicha razón y hemos de velar que esto se esté cumpliendo.
Y es para eso que todos queremos saber cuál es el criterio del Señor. Otra vez, si hay que apretar la corbata, pues que la apriete. ¿Cuál es el problema? Queremos ser santificados para el Señor. Y la última razón, esta carta nos prepara para los desafíos. Puntualmente en este caso era para la persecución. Bueno, puede ser una persecución ideológica probablemente antes de que una persecución física. No solo debemos ver la persecución como el hecho de la persecución, sino los desafíos. ¿Cómo esta carta debe moldear nuestra vida para que podamos perseverar en los desafíos cuando en tu trabajo te dicen miente? Cuando en la universidad y colegiatura te dicen no hagas esto que es conforme a la voluntad del Señor. Cuando todo el tiempo tenemos un sistema corrupto que quiere apartarte de la voluntad del Señor. Esta carta nos puede ayudar y nos debe ayudar a fortalecer cómo afrontar estos desafíos. Hermanos amados, oremos para que el Señor use la carta de Primera Tesalonicenses, para que como también hizo milagrosamente con ellos, tan solo en 3 semanas, qué increíble, el Señor también tiene el mismo poder. Quizás no en 3 semanas, ¿qué importa? Que se tarde lo que Él tenga que tardarse. El Señor es el Señor. La iglesia es de Él, el tiempo es de Él, el proceso es de Él, la palabra es de Él, sus hijos son de Él, el proceso es de Él, todo es de Él. Que Él haga conforme a su voluntad. Hermano amado, oremos para que el Señor use la carta a Tesalonicenses y podamos ver en ella un modelo concreto, ejemplar, bíblico de cómo la iglesia en Pedrezuela debe ser. Tenemos mucho que crecer. Tenemos muchos desafíos por delante. No podemos barrer la suciedad debajo de la alfombra y autoengañarnos. La iglesia debe crecer en santidad. Debemos crecer en santidad, mi hermano querido. Que el Señor haga su obra. Simplemente otra vez, como decía al comienzo, es solo su gracia la que nos ha traído hasta aquí, la que nos tiene donde nos tiene. Es su gracia la que nos sostiene. Hubiéramos sido ya fulminados si no fuera por su misericordia. Que Él siga haciendo su obra en nosotros. En esta misma gracia vamos a reposar. Vamos a orar. Oh Señor, como vimos, Señor, como sabemos, no es tarea fácil ser una iglesia que te agrada y es ejemplar, aún con nuestras imperfecciones, delante de tus ojos. Pero como hablábamos, Señor, nosotros creemos y confiamos que tú eres el Señor de tu iglesia y que todo lo que somos es por tu gracia, depende de ti. No ha habido mérito alguno en ninguno de nosotros para ser como somos o estar donde estamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por trabajarnos, por permitirnos crecer y en esta hora oramos, Señor, para que tú uses tu palabra, puntualmente la carta primera a Tesalonicenses, para hablarnos, Señor, y desafiarnos a la santidad. Desafiarnos al verdadero crecimiento que no está basado en criterio humano, ni en cuántas actividades, ni número de personas viene a una iglesia, sino cuánta santidad hay en nuestros corazones, tanto internamente en la congregación, como también, Señor, en nuestros hogares, cuando hay otras personas que no nos ven, pero tú lo ves todo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú la dejaste aquí para un beneficio. Permite que ella dé el fruto por el cual tú la dejaste en nuestros corazones, en nuestra amada iglesia aquí en Pedrezuela. Permítenos ser una iglesia ejemplar, que te agrada, pero que no se olvida de la humildad, que no se olvida de que todo depende de ti, que es por ti y para ti. Una iglesia, Señor, que se santifica, pero que solo te adora a ti y no a obra humana alguna.
Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.